Bueno, que sepáis que los parlamentos autonómicos sí que han sacado proposiciones no de ley. El Parlamento Autonómico Andaluz la aprobó en abril de este año, el día 7 de abril, y ahí pues hacen una proposición también en los ayuntamientos, que algo de cómo me va a preparar, me va a ayudar para hacer la moción contra el IRPH, a ver si se aprueba aquí en el Ayuntamiento de Arcos. En muchos ayuntamientos se está haciendo. Y en la proposición no de ley de Andalucía pues se pedía pues, que a las entidades que negocien y sustituyan los IRPH, que devuelvan las cantidades, que hacer una campaña institucional de divulgación y desde los organismos de consumo ayudar y orientar a los que se vayan enterando de que están en esta situación, a saber qué es lo que pueden hacer. Lo de la incorporación poco transparente, ya os decía, es lo que nos puede llevar, ya eso a nivel personal o colectivo, también hay denuncias colectivas. Nos puede llevar eso a denunciar al banco. ¿Por qué? Pues ni se dieron explicaciones, ni se hicieron ofertas. En mi caso, por ejemplo, es que ni me dijeron qué índice tenía ni nada, ni me dijeron, y a mucha gente, sobre todo eso, en los primeros años de 2001, 2002, tienes que pagar tanto al mes, puede variar, y no tantos años. Punto. Ni oferta antes de ir a notaría, ni yo por escrito no vi nada. Ni siquiera en notaría, porque lo que el notario no leyó. No me dieron la copia de la escritura, es decir, transparencia o cero. Sí, ya en otros años, en años posteriores, sí que ya se empezaba a hablar de cláusula suelo tal, y ya tenían como un poquito más de miramiento, y sí que les decían que iban a tener IRPH, pero les mentían, porque les decían que es más estable y tal, pero no les enseñaban una gráfica comparando uno con otro, no les decían es más caro, porque quien va a elegir un BIM paga más y puede pagar menos, es que eso no hace falta saber de hipotecas para elegir uno u otro, ¿vale? Bastaría eso, pasa que me pone la gráfica. Si te enseñan una gráfica así y te dice, mira, esta es la cotización, los años y la cotización que tiene. Esta es la trayectoria que ha llevado el Euribor y esta es la del IRPH. Pantoja, chiquillos. ¿Quién va a decir, yo quiero pagar el de arriba, yo quiero pagar más? Pues yo creo que con eso nada más, pero eso nunca nos lo han enseñado. A nadie le han enseñado una gráfica comparando una con otra. Pero claro, ahora cuando diga cómo se calcula, es que yo creo que estaban obligados a no enseñártela, porque si no, no lo vendían. Eso es como va a vender el burro y dice, está cojo, pero te lo vendo por... Pues no, pues está cojo nadie lo va a comprar, ¿no? Pues aquí, más o menos, la misma cosa. Me parece que aquí ya os lo he contado todo. Pasa, Susana. Ya lo has pasado. Me parece que me da... A ver, la de antes era la del... Me parece que... Sí. Vamos a ver, el argumento con el que defendían el IRPH. El argumento que defendían el IRPH es que era la media de lo que pagan los españoles. Dice, bueno, pues si es la media, no está tan mal, ¿cómo va a ser un abuso si es la media de lo que pagan los españoles? Pero es mentira. No es representativo de la media que pagan los españoles. Y otra cosa que tampoco te decía era que es influenciable por parte de las entidades, que las entidades pueden hacer que sube o baje lo pueden manipular. Entonces, evidentemente eso no te lo iban a decir, porque si no, no lo vendían. Ahora os voy a poner aquí un ejemplo para que vayamos entendiendo que yo les he dicho ya unas pocas veces la media simple, la media ponderada, y no lo he explicado. Pero he puesto un ejemplo que yo creo que lo vais a entender muy bien, que no tiene nada que ver con la hipoteca, este de aquí. Vamos a calcular la media de edad de los niños de una clase de primero de la ESO, que sabéis que entran con 12 años, ¿no? El primero de ESO. Vamos a suponer que tenemos en la clase 29 niños que han entrado, vienen de sexto y tienen 12 años, pero hay un niño que repitió en el cole y que ha repetido otra vez aquí, que tiene 14. Pues de la forma que calcula el IRPH tendríamos que hacer una media simple y diríamos 12 más 14 son 26, entre 2. La media de esa clase son 13 años. ¿Os parece que es 13 años? Con 29 niños de 12 años y uno de 14, ¿la media son 13 años? No. Pues eso es una media simple, la que se hacía para calcular la nota. ¿Qué es una media ponderada? Pues tengo 12 niños, o sea, tengo 29 niños de 12 años. 12 lo multiplico
tengo un niño de 14. 14 lo multiplico por 1, dividido entre 30. Entonces, ¿qué pasa? Que le estoy dando el peso a cada dato. El dato de 12 años tiene mucho más peso que el de 14. Entonces, cuando hago la media, ¿qué sale? 12,07, prácticamente 12. ¿Por qué? Porque es lógico, porque hay muchos más. Además, si te dan ese dato, solo es de la media. Si te dan este dato, te equivocas. ¿Te crees que es una clase de repetidores? Te dicen, la media de esta clase es 13 años. Pues, o son todos repetidores, o la mitad tienen 14 años y la otra mitad 12. Mentira. Si te dicen esto, igual no sabes cuántos niños hay repetidores, pero sabes que hay algunos. Porque si la media que sale es 12,07, eso sí es la media de verdad. Si pasamos allí, lo he simplificado porque, claro, si hacemos cálculos con 40, con 50 bancos, tal, sale ahí unos números que no hay quien se entienda. Entonces yo lo he simplificado y nos vamos a imaginar que no hay, que no hay 50 entidades. Ay, perdón. Que no hay 50 entidades, que hay dos nada más. Pues imaginemos que tenemos 100 hipotecas. Tenemos 100 hipotecas. El primer banco las vende al 2%, un banco competitivo, un banco fuerte, tipo, yo qué sé, el BBVA o algo así, un banco que vende mucho. Vende mucho porque lo vende barato, ¿no? Al 2%. Y el otro banco lo vende al 10%. Un banco residual, un banco chungui para la gente que no se lo dan en ningún lado, pues ahí se lo dan con el riesgo que sea. Si hacemos la media simple de esos dos, 2 más 10, 12 entre 2, la media de lo que pagan esas 100 personas es el 6%. Si trasladamos, la media de los españoles es el 6%. Pues ese 6% no lo aplica como IRPH, diciendo que es la media de los españoles. Mentira. Si hacemos la media con una media ponderada, como la hace, por ejemplo, para calcular el Euribor, 99 hipotecas al 2%, una hipoteca al 10%. Se multiplican los datos, se dividen entre las 100 hipotecas que han vendido, 2,08. El IRPH debería de ser 2,08. Sin embargo, lo ponen así. Así lo calculan y así debería de ser. Si de verdad quieren que sea la media. Si lo calculan así, nos están engañando diciendo que es la media de los españoles, porque no es verdad. Es muy por encima de la media de los españoles. Y además pasa otra cosa. En datos de otro tipo, esos datos atípicos, que son o mucho más altos o mucho más bajos, pueden tirar de la media tanto para arriba como para abajo. En este caso no. ¿Por qué? Por la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué datos son los que tienen poco peso? Los altos. Porque si venden las entidades que venden créditos a muy alto precio, venden poco. Pero repercuten en la media igualitamente que los que venden mucho. Con lo cual la hacen subir. No sé, ¿lo habéis entendido? Esto es importante que lo entendáis porque es muy bueno. Y eso, y si la media, y si es ponderada, los datos irrelevantes, ese banco que vende esa hipoteca al 10%, en la media no afecta prácticamente nada. Si es irrelevante en la media también. ¿Vale? Ya la pasamos. La otra cosa que pueden influir, y esto ya es bastante coraje todavía, no solamente calculan así la media, con lo cual lo que hacen es que siempre esté más alta de lo que de verdad es, sino que cada entidad puede influir, es decir, puede decir, pues yo voy a hacer que suba este mes el IRPH, del 1 al 15 mandan los datos cada mes, ¿os acordáis? Pues le conviene que suba este mes. ¿Qué hacen? Pues mirad, media simple. Lo mismo, es un ejemplo simplificado como si hubiera solamente dos entidades. La entidad A lo vende al 2% total, ¿no? Al 2% total. Y la entidad B al 6%. Hace la media, el 4%. Pero resulta que la entidad A al mes siguiente quiere que suba el IRPH. Le conviene que suba el IRPH y dice, pues este mes lo hemos vendido, este mes lo hemos vendido al 3%. ¿Qué pasa con la media? Solo con esa entidad que ha cambiado, la otra sigue vendiéndolo al 6. La media sube medio punto. ¿Por qué sube medio punto? Porque solo he puesto 2. Porque son solamente dos datos, dos bancos, digamos, ¿no? Entonces a cada uno le corresponde la mitad de la media. Cada punto que suba, la media sube 0,5. Si hubiera cuatro entidades, cada punto que suba, una de ellas va a subir 0,25 en la media. ¿Me estáis entendiendo? Porque es que tiene narices.
Si son 40, pues un 40avo, pero lo pueden calcular. Cada entidad puede calcular cuánto le repercute a todos los que, a ese 1.300.000 familias, cómo le repercute esa subida de un punto que ellos han hecho. Un 40avo, un 30avo, las entidades que haya, que si encima se fusionan y tal, cada vez tienen más peso cada una. Bueno, esto contradice de nuevo la Directiva Europea 9313 el hecho de que puedan influir sobre el precio del contrato. Y por si fuera poco, ya lo has cambiado, ¿no? Por si eso fuera poco, resulta que los datos no son públicos. Los datos que mandan los bancos al Banco de España no se pueden pedir porque no son públicos, son datos secretos. El Banco de España no tiene mecanismos de control. Es decir, ellos hacen un acto de fe, ellos se lo creen, porque los bancos son buena gente y le mandan la verdad. Entonces, no lo tienen que auditar ni nada, no tienen que hacer nada, sino coger los datos y hacer la media. Calculadora y uno. El Banco de España no sabe si los datos son de los intereses pactados o de los aplicados. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué traigo esto aquí? Porque no es lo mismo. Porque yo puedo tener pactado en mi escritura tal cosa con un diferencial tal, pero ahora no tengo cláusulas suelo. Cláusulas que ya han sido declaradas abusivas y lo que me están cobrando no es lo que tengo pactado, sino lo que tengo pactado, pero con esa cláusula. Y el Banco de España, ahí tenéis respuesta del Banco de España al juzgado mercantil número 5 de Burgos, el 2 del 7 de 2015. Esto está reconocido por el Banco de España. Ese juzgado, los abogados de ese juicio, ¿no?, hicieron 15 preguntas al Banco de España y tuvo que contestarlas porque se lo pedía el juzgado. Y reconocieron esas cosas. No es que eso se dice, que ellos reconocieron que no saben, a esto contestaron que no sabían, que no tenían mecanismo de control y que no podían dar los datos que no eran públicos. Más busqueo que sí. Lo último lo puedes repetir, que no lo he entendido. Pues vamos a ver, que cuando tú tienes, no es lo mismo los intereses que están pactados, es decir, tú tienes contratado IRPH más 0,25, por decir, ¿no? Yo, por ejemplo, mi hipoteca es lo que tengo pactado, pero también tenía cláusula suelo, yo también tenía cláusula suelo. En principio la tenía al 5 y luego me la pusieron al 3,5. Tengo un año, no sé si es 2014, 2015, que estaba por debajo. Entonces, si los datos, porque no son de las que empiezan, sino de las que están en curso, por eso tampoco el Banco de España sabe cuáles son los que le dan y también han reconocido. Si los datos durante esos meses que me aplicaban la cláusula suelo no eran IRPH más 0,25, sino el 3,5, la mía contaba como 3,5, porque era lo que me estaban cobrando, estaban sacando una media de IRPH teniendo en cuenta cláusulas que son abusivas. No sé si... Sí. Pues eso es lo que tiene... Bueno, como veis, todo va en pro de hacer que esté lo más alto posible. Está todo pensado y bien amañado para que vaya para arriba, ¿no? Y luego paso otra... A ver... Esto sí que se sabe, lo otro no se sabía, pero esto sí porque está en la normativa. Que los datos de este son datos TAE, porque eso viene en la normativa, y luego que los datos enviados al Banco de España no se incluyen. Las hipotecas que concedan para viviendas de protección oficial, ni las hipotecas que le den a empleados o familiares. ¿Por qué? Porque son las más bajas, porque les baja la media. Esas no. Y vamos a ver, ¿no era esto la media de lo que pagaban los españoles? Los empleados y los familiares no son españoles, ni los que compran viviendas de protección oficial tampoco. ¿Por qué tienen que incluir esto? Para que esté más alto, otra explicación no hay. Pues no son españoles eso. Pues ya está. Ahí yo creo que no hace falta contestar.